La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que les anunciamos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, 4 de agosto, la Iglesia está celebrando la memoria de San Juan Bautista María Vianney. Y en este día se produce un punto de inflexión en las lecturas que seguimos en el tiempo ordinario, en este año impar del ciclo A, en que estamos contemplando el Evangelio según San Mateo. Estamos empezando a leer fragmentos del libro de Levítico en la primera lectura, y en el Evangelio estamos leyendo los últimos versículos del capítulo 13. Hemos dejado ya las parábolas del reino, y el punto de inflexión está marcado justamente por el Evangelio, porque de ahora en adelante, empezando en el día de hoy, se nos van a presentar distintas experiencias de personas que se encuentran con el Señor y que sirven para que nosotros nos demos cuenta los obstáculos que nosotros mismos ponemos, las criaturas humanas, para reconocer al Señor. Y uno de ellos que hoy se presenta es justamente esa presunción de ya saber quién es el Señor. Jesús ha vuelto a Nazaret, donde ha crecido luego de su retorno de Egipto con José y María, y entonces estas personas creen que conocen al Señor, pero no les entra en la cabeza cómo en esa figura humana, en esa naturaleza humana de ese carpintero, está Dios escondido. Y eso también ocurre con todas las criaturas humanas, también con nosotros los bautizados. De otro lado, el libro del Levítico, que es el tercer libro de la Sagrada Escritura, lo veremos también en fragmentos por algunos días, y también nos dan una enseñanza importante que hay que saber aprovechar. Puede resultar un tanto extraño para muchas personas, porque este libro estaba dirigido justamente a los levitas, que eran los descendientes de la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. A esa tribu de Leví pertenecían Moisés y su hermano Aarón, y eran los encargados del culto, de las fiestas litúrgicas. Y ahora se nos presentan estas fiestas. El Señor mismo les dice qué fiestas son, qué días, cómo se van a celebrar. Y claro, nosotros ya no celebramos esas fiestas, nos puede resultar un tanto extraño,
pero nos ayuda a comprender lo que es la celebración y lo que esto significa. Que en el tiempo presente, muchas veces nosotros no logramos entender, pero Dios mismo es el que nos ha enseñado. ¿Qué es eso entonces? Es que se está preparando con mucha paciencia que nosotros descubramos que el espacio y el tiempo donde discurrimos nuestra vida presente, ellos están peregrinando en el desierto, no es algo de nuestra libre y total disposición, sino que está destinado a ser la casa de Dios. Eso prefigurado en la tienda del encuentro. Y nosotros sabemos que ese templo, ese espacio-tiempo han sido transformados cuando Dios, el Eterno, infinito, inmortal, el Hijo único, el Verbo, se ha encarnado en María Santísima. Y entonces el Eterno entra en el tiempo, el Espíritu de Dios asume un espacio, tiene naturaleza humana, tiene un cuerpo. Y por eso es que los templos en el tiempo presente son figura de la presencia del Señor, pero también cada uno de nosotros, cada uno de los bautizados somos templo de Dios. Es decir, ya no es lo mismo el tiempo ni el espacio antes y después del Señor. Y están llamados a hacer fiestas si es que nosotros tomamos conciencia de que el Señor está obrando, peregrina con nosotros. La dificultad procede del lado nuestro, por los obstáculos que ponemos, y hoy en esta experiencia de estos nazarenos que se encuentran con el Señor, se nos presenta porque también ahora esos mismos obstáculos aparecen. Y es que estas personas que creían saber quién era el Señor, lo habían visto crecer, habían visto sus acciones, conocían a María, a José, a su familia, ellos creen que con eso ya agotan todo conocimiento. Y entonces han escuchado de las obras, de los signos, de la predicación del Señor. Algunos de ellos lo han visto obrar y lo único que quieren es que Él pruebe ese poder, esa sabiduría, pero no están dispuestos a aceptarlo porque el prejuicio los bloquea. Y eso puede ocurrir también en nosotros, que nos decimos personas de fe, que creemos que ya sabemos todo sobre el Señor y no nos damos cuenta que nuestra capacidad, nuestro entendimiento humano es muy pequeño para abarcar toda la realidad del eterno, del infinito. Y por esa razón muchas veces no crecemos en la fe, porque no entendemos lo que ocurre en nuestra vida, porque creemos que el Señor no está presente, porque creemos que tenemos espacios que no son del Señor, porque creemos que tenemos tiempos que no son del Señor y que el Señor se tiene que contentar solo con algunos espacios, horas, lugares donde sí se dice para algunos, ni siquiera para todas las criaturas humanas, que es del Señor. Y claro, Jesucristo quiere que comprendamos que ese templo, ese espacio, esa purificación y esa inhabitación en cada uno de nosotros desde el bautismo nos hace discurrir por todos los lugares y que nosotros también estamos llamados a atravesar el umbral del tiempo. Hemos entrado ya en Cristo en la eternidad. Y es propicio esto que mencionamos porque estamos pidiendo por dos hermanos nuestros, hermanos Giovanna y Felipe, que en oración con la iglesia pedimos por otros dos hermanos, Ricardo Eugenio y Carmela, esposos, padres de ambos,
pero también pedimos por la alianza matrimonial de la hija Giovanna y de Eduardo, y de los familiares de ellos, que es la Iglesia, y también los que peregrinan con ellos. Y entonces comprendemos que efectivamente nuestra nación humana, de lo que es el tiempo, lo que es la organización, lo que son los espacios, son limitados y son figura de eso nuevo que ya está presente en Cristo Jesús. Porque nosotros, y que propicia esta meditación en este día en que celebramos a San Juan Bautista María Vianney, nosotros estamos llamados a ser santos, como Dios es santo. Y para eso nosotros estamos llamados también a ofrecer libaciones, ofrendas, y la ofrenda agradable a Dios somos nosotros mismos, que con corazón dócil le tenemos que decir al Señor: haz tu voluntad. Nosotros queremos hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y entonces así sí podremos ser oblación, ofrenda agradable, en unión del Hijo único, que viene a salvarnos, a liberarnos de toda esclavitud y hacernos partícipes de la vida nueva, la vida de hijos de Dios. Pidamos pues al Señor misericordioso que ayude a la Iglesia peregrina, a las criaturas humanas llenas de tantos afanes y con tanto que ya no tienen tiempo para Dios, que el Señor manifieste su presencia para que así podamos nosotros reconocerlo, adorarlo, alabarlo y darle gracias por su misericordia. Que el Señor nos conceda la gracia de poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.